Hola a todos, mi nombre es José Antonio Quesada y os voy a presentar una pequeña guía para el cálculo del tamaño de una muestra en investigación biomédica. Os voy a presentar dos vídeos. En el primero vamos a hablar a calcular, estimar medias y proporciones con su intervalo de confianza, en estimaciones puntuales. Y en el segundo vídeo calcularemos el tamaño de la muestra para comparar dos grupos, tanto en proporciones como en medias. Bueno, pues el tamaño de la muestra se puede calcular mediante, hay varios programas gratuitos que están disponibles en internet y webs. Nosotros lo vamos a hacer con el programa EPIDAT, que es libre y gratuito, y se descarga a través de la web de la Xunta de Galicia, que ahí tenéis aquí la dirección, o simplemente poniendo EPIDAT en Google, rellenar un pequeño formulario, se descarga y se instala. Bien, pues el tamaño de la muestra influye sobre la precisión de las estimaciones y sobre el rechazar o no una hipótesis que queramos contrastar. Se puede calcular a priori según un objetivo dado que tengamos en nuestra investigación. Por tanto, hay que fijar un objetivo previamente y luego se calcula el tamaño de la muestra. Este objetivo debe ser el objetivo de nuestra investigación, ya sea un trabajo fin de máster, una tesis doctoral o un artículo, un proyecto. Debe ser el objetivo principal de la investigación y debe plantearse en función de la variable respuesta primaria que tengamos. Esta variable puede ser categórica o continua, cuantitativa, y dependiendo si es categórica o cuantitativa, estimaremos proporciones o medias. Eh, como analogía, para entender un poco el concepto, es como si quisiéramos ver unas partículas a través de un microscopio. Bueno, pues tenemos diversas lentes para aumentar la visión, y unas lentes son más potentes que otras y tenemos diversas partículas, unas más grandes que otras. Bueno, pues el tamaño de la muestra sería como la potencia de la lente y dependerá la lente que escojamos del tamaño de la partícula que queremos observar. Cuando más pequeña sea la partícula, la lente más grande la necesitaremos. Cuando el efecto que queramos ver sea más pequeño, el tamaño muestral deberá ser más grande. Claro, al igual que las lentes, pues el tamaño, mucho número de sujetos tiene un alto coste, un coste en tiempo y en dinero. Por tanto, se busca el menor coste posible, el menor tamaño de la muestra que detecte ese efecto que hemos fijado en nuestro objetivo. Bueno, pues como primera aproximación vamos a estimar una prevalencia con un intervalo de confianza, una estimación puntual y dada una precisión de ese intervalo. Esta precisión sería nuestro objetivo de nuestra investigación. Hay que darla a priori. Vale, como un ejemplo, pues podemos querer estimar la prevalencia de diabéticos en cierta población. Podemos pasar una encuesta y preguntar a los sujetos si son diabéticos o no. Bien, pues el número de diabéticos que hemos contado dividido por el total de encuestados nos daría la estimación de la prevalencia. Vale, sería la estimación puntual y deberíamos acompañarla de un intervalo de confianza que nos daría el error de la estimación. La pregunta es: ¿a cuántos sujetos le paso la encuesta? Bueno, pues necesitamos saber más o menos la magnitud de la prevalencia de diabéticos que esperamos obtener. Esto es un poco contradictorio porque es precisamente lo que queremos estimar, pero bueno, la vida es así, hay que dar estimar una prevalencia a priori. Bueno, si no la sabemos, pues la podemos obtener de la literatura o de nuestra experiencia, por ejemplo, en las encuestas de salud, pues, en estudios previos, pues aproximadamente un 8%. Ahora necesitamos fijar el error máximo que queremos cometer, o sea, la amplitud del intervalo. Este error es subjetivo y lo decide el investigador. Cuanto menor error, menor el efecto más pequeño, mayor tamaño muestral necesitaremos. Este error sería el objetivo de nuestra investigación, ya que queremos estimar la prevalencia con esta precisión. Y debe ser coherente con la prevalencia esperada, ¿no? Por ejemplo, para un 8% no tiene mucho sentido ponerle un más menos 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos poner un más menos 3, por ejemplo, ¿no? Bien, pues bueno, también no hay que confundirlo con el
95% del intervalo de confianza, ¿vale? Que este es el nivel de significación. Esto es, se podría interpretar un intervalo de confianza como que de cada 100 muestras que saquemos, en 95 de ellas estará el verdadero valor del parámetro, o sea, de la prevalencia poblacional. Y el 3% hace referencia a la amplitud de ese intervalo. Bien, pues vamos a hacerlo con Epidat. Bueno, yo lo he descargado el programa. Es una descarga y la instalación se hace a través de Java. Entonces en descarga, después de descomprimirlo, aparecerá una carpeta y ejecutáis el .bat que veis aquí. Bueno, pues es un programa muy sencillo que está diseñado para hacer cálculos epidemiológicos. Tiene un módulo que es de muestreo y cálculo del tamaño muestral, intervalo de confianza para proporción. Bueno, pues aquí tenemos el tamaño de la población. En principio lo vamos a dejar en blanco. Sería, si lo dejamos en blanco, es como si fuera una población infinita. Y si la conocemos, pues podemos poner si estamos muestreando, por ejemplo, la población de Alicante, pues poner 350.000 habitantes o los que sean. Tampoco afecta mucho esto al cálculo del tamaño. Bueno, pues ¿qué proporción esperada? Hemos dicho un 8%. ¿Y qué precisión? Pues le hemos dicho un 3% que vamos a darle. Vale, aquí podemos jugar un poco, podemos ponerle, Pidat nos permite ponerle, por ejemplo, entre un 1 y un 4 y que haga saltos de 1. ¿Vale? Aquí va a calcular 4 tamaños muestrales para cada precisión y luego tomamos una decisión. Bueno, pues calculamos y aquí están para una precisión del 1% nos necesitamos 2.800 sujetos, claro, una precisión muy pequeñita, necesitamos más sujetos para detectarlo. Esto es como la lente del microscopio, ¿no? Para una precisión del 315 sujetos, que es lo que habíamos fijado a priori. Muy bien, pues vamos a ver ahora el objetivo, lo mismo, pero para una media, cuando la variable respuesta es cuantitativa. Por ejemplo, queremos estimar el nivel medio de hemoglobina glicosilada en cierta población. Tenemos que hacer una analítica a cada sujeto o utilizar historias clínicas para obtenerlo. El valor medio de todos estos niveles nos daría la estimación puntual del valor medio en esa población. Y deberíamos acompañarla, al igual que la proporción, con un intervalo de confianza, con una precisión dada. ¿A cuántos sujetos hacemos la analítica? Claro, aquí es más evidente que una analítica pues cuesta dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, pues también, al igual que la proporción, necesitamos saber más o menos la magnitud de la desviación estándar del nivel de hemoglobina en esa población. Si no la sabemos, podemos poner alguna obtenida de la literatura o realizar alguna muestra piloto tomando a 10 sujetos, por ejemplo, se hace analítica a esos 10 sujetos, se para y se guardan. Y estos datos, la media de la desviación de esos 10 nos daría la estimación para calcular el tamaño de la muestra, lo calcularíamos y luego esos 10 sujetos continuaríamos el muestreo hasta completar el tamaño que nos ha dado la estimación. Análogamente a la estimación de una proporción, necesitamos fijar la precisión de la amplitud del intervalo de confianza. Bueno, vamos a hacerlo con Epidat. Entonces, bueno, pues aquí módulos, muestreo, tamaño de la muestra, intervalo de confianza media y vamos a ver el tamaño de la población dejamos igual. En la desviación estándar podemos ponerle, por ejemplo, si estamos en magnitudes de valores de 8 o 7, que sería población normal, pues en la desviación estándar podemos ponerle un 2, por ejemplo. ¿Qué precisión absoluta queremos para el intervalo? Bueno, vamos a darle un rango, igual que antes, 0,5 de amplitud a, por ejemplo, a 2, ¿vale? Y que el paso lo dé en 0,5, pasos de 0,5, ¿vale? Bueno, pues aquí nos calcula para varias precisiones. Tenemos con 0,5 de precisión de la amplitud del intervalo, teníamos a 62 sujetos. Con 1, con una amplitud de 1 a 16, y así va bajando. Con 2, fíjate, solo a 4, ¿no? Bueno, esto es, el programa siempre da valores, pero luego hay que tener un poco de sentido común, ¿no?, en aplicar esto. Bueno, y esto es todo. Este sería el cálculo del tamaño muestral para medias o proporciones con intervalos de confianza.